que abran la palabra del Señor, la Biblia, en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Profeta Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 vamos a estar leyendo hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga ahora su palabra en nuestros corazones, en la administración de su palabra. Hermanos, recordemos que el profeta Jeremías fue llamado siendo muy joven. Fue llamado por el Señor siendo muy joven. Se cree, y algunos comentaristas dicen, que posiblemente pudiera tener en torno de unos 20 años aproximadamente. Y todos nosotros conocemos, porque si nosotros vamos al capítulo 1 del profeta Jeremías, de este mismo libro que estamos leyendo en el capítulo 18, nosotros observaremos cómo él resiste ese llamado inicialmente. Cuando el Señor lo llama, el profeta Jeremías no surge así con una disposición, con un deseo de decir: ¡oh, qué bien! Me está llamando el Señor, voy a ser alguien útil en sus manos para bien de mi pueblo. No, todo por el contrario. Nosotros vemos que él reacciona de una manera sorprendiéndose, excusándose y no queriendo. Lógicamente las excusas siempre guardan aquello que
que hay en nuestros corazones, y nosotros sabemos de que el profeta Jeremías se excusó para decir, no, yo no quiero esto para mí, porque voy a tener que enfrentar a este pueblo que está dando problema al Señor, que es un pueblo duro de cerviz, y yo no quiero esta responsabilidad. Y él reacciona con estas palabras que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 1. Dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y en el versículo 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Hermano, y no solamente le dice estas palabras, sino que también le anima, diciéndole también en el versículo 8 que no tema, y no tema porque él va a ser usado para lo que necesita su pueblo. Y nosotros vemos también en el versículo 10 cómo dice estas palabras, mira, dice el Señor, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermano, estas palabras son la promesa que el Señor tiene para cumplir en el ministerio del profeta Jeremías. Estas palabras están hablando de lo que Jeremías iba a hacer en el nombre del Señor y lo que iba a resultar de todo su trabajo ministerial para bien del pueblo de Israel, para bien de lo que Dios tenía planeado para su pueblo. Y el bien era lo que nosotros estamos viendo en lo último de este versículo, para edificar y para plantar. Hermanos, nosotros podríamos resumir el libro del profeta Jeremías mirando al pueblo de Israel en estas tres palabras. Primeramente, que el pueblo de Israel es reincidente. Esa es la primera palabra. ¿Reincidente en qué? Reincidente en pecado. Reincidente en aprender lo que es correcto, y tenían dos opciones: o bien cambio de mi manera mala de vivir, o bien sigo haciendo lo mismo. Y estas dos vertientes se ven aquí. Era reincidente en que si mejoraba, después volvía a hacer lo mismo. O ya directamente decía, no me interesa, sigo haciendo lo que me da la gana. En segundo lugar, la esclavitud. Hermano, cuando nosotros somos reincidentes en el pecado, nosotros vivimos en una peculiar esclavitud que me lleva al pecado. Cuando uno no quiere cambiar sabiendo que tiene que hacer lo correcto que el Señor está estableciendo en medio de su pueblo, y uno dice, no quiero cambiar, esta es mi manera de ser, es inamovible mi manera de pensar respecto a lo que yo creo, lo que yo pienso y se debe de hacer, y por eso yo estoy haciéndolo. Hermano, nosotros nos estamos incrustando, nos estamos metiendo en nuestra propia cárcel, con la peculiaridad que nosotros nos quedamos con la llave y esa puerta se abre por fuera y nosotros nos quedamos encerrados porque nosotros no podemos abrirla. Y tercer lugar, la restauración de los judíos, lo que se nos habla aquí del pueblo de Israel y lo que Dios está queriendo hacer una y otra vez, y nosotros vamos a ver, si nosotros leemos el libro de Jeremías, nosotros lo que vamos a ver es que Dios tiene tanta misericordia, que lo que quiere es sacar al pueblo de donde se está metiendo él mismo. Lo que Dios está diciéndole al pueblo, mira, que yo quiero que ustedes salgáis de ese sitio donde se habéis metido, que yo no quiero de que vosotros sigáis ahí. Y el Señor va a hacer de todo para que se den cuenta de que no tienen que seguir en ese camino donde ellos están. Hermanos, nosotros estamos viendo aquí, en esta porción que nosotros acabamos de leer, una de las maneras que Dios usa al profeta Jeremías para que su pueblo cambie de actitud, para que cambie de manera de pensar, para que no siga reincidiendo en el pecado, como estábamos viendo antes, para que no siga en la esclavitud del pecado, y para que el resultado de lo que Dios está aquí enseñando en esta porción del alfarero y el barro, sean para que ellos experimenten la restauración, la sanidad, el bienestar que Dios quiere establecer en medio de su pueblo. Y para ello,
Comienza el primer versículo diciéndole, la palabra del Señor dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Obedientemente nosotros vemos que el profeta Jeremías va en obediencia a la palabra que recibe de Dios, y nosotros podemos ver 3 puntos que aquí van a hablar en este mensaje. 3 puntos que son determinantes para cambiar la actitud de orgullo de este pueblo, para caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. La primera es: Dios es el alfarero. Con estas palabras está diciendo: Dios es el creador, Dios es el que manda, Dios es el que hace la obra perfecta. En segundo lugar, está hablando de que Dios está trabajando algo nuevo en ti. Está trabajando algo, y lo está trabajando desde el momento que le revela al profeta Jeremías que vaya y descienda a la casa del alfarero y vea lo que está haciendo el alfarero. Él no va allí a preparar el mensaje para ser predicado. No, él va allí para recibir el mensaje que él va a predicar al pueblo de Israel. Y va a ser por medio de ver cómo trabaja el alfarero con el barro. Y en tercer lugar, Dios lo hace sobre la rueda. Y vamos a ver esta peculiaridad también que tiene la rueda, donde es trabajado el barro. Bueno, primeramente, Dios es el alfarero. Bueno, esto significa, como estábamos diciendo antes, Dios nuestro creador, Dios es el que manda. Y cuando nosotros vemos que Dios es el que manda, nosotros tenemos que verlo también, que Él no solamente manda en regir el orden de todo lo que Él ha creado, en que cada ser vivo está dentro de su ecosistema, que hay un orden meteorológico en todo el mundo, que hay límites por los cuales nosotros sabemos de que el mar no llega aquí y nosotros estaríamos en este momento ya pues dejando de existir porque el agua estaría cubriéndonos. No, Él crea límites dentro de ese orden que Dios establece, ¿verdad? Pero hermanos, no se nos puede olvidar también que Dios manda sobre nuestras vidas. Y aquí a veces nosotros nos olvidamos. Aquí a veces nosotros pensamos que como Dios me ha hecho libre, yo puedo hacer lo que me dé la gana, que yo puedo vivir a mi antojo, a mi manera de pensar, mi manera de creer las cosas, según mi criterio, según mi juicio. No, es conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Dios, al que hemos creído y hemos profesado en fe en Él, es al que nosotros servimos. Y nosotros estamos interesados en escuchar la palabra del Señor, porque nosotros sabemos de que la palabra del Señor nos bendice. La palabra del Señor nos ayuda en momentos de conflicto, en momentos de situaciones que no sabemos qué hacer, en momentos también de que nosotros estamos obrando, estamos haciendo algo y no tenemos la claridad de saber si es correcto o no es correcto, y pedimos al Señor de que nos muestre su voluntad para seguir o bien arrepentirnos y dar marcha atrás. Y por ello nosotros tenemos que decir así: mira, yo me considero barro en las manos del alfarero, de mi Dios. Esta es la analogía que está aquí presentando el Señor y por la cual nosotros estamos viendo que tenemos que declarar que somos barro, como en Isaías 64, versículo 8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que seguir profesando de que nosotros somos barro. ¿Y barro para qué? Pues barro para nosotros, como nosotros hemos cantado antes, abandonarnos en las manos del Señor. Abandonarnos en decir: como yo soy barro, yo me pongo en tu mano para que tú des sentido a lo que para mí no tiene sentido. Y es verdad, hermano, nosotros llegamos a un punto en los que decimos: yo no sé aquí qué es lo que pasa.
Yo no sé qué es lo que está aconteciendo. Yo no sé qué va a resultar de todo esto que yo no entiendo. Y es ahí cuando más nos damos cuenta de nuestra naturaleza, que somos barro. Barro para ponernos en las manos del Señor y para que el Señor haga manifiesto su poder en nuestras vidas. Y este es uno de los puntos que está dentro de este que estamos viendo, que Dios es el alfarero, porque Dios muestra, si nosotros nos consideramos barro, Dios va a manifestar su poder en nuestras vidas para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos de acuerdo a como nos dice a partir del versículo 6, dice aquí la palabra del Señor, donde nosotros hemos leído: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hermano, lo que está aquí diciendo el Señor al profeta Jeremías: mira, yo estoy dispuesto a manifestar mi poder para que el curso, para que la dirección de mi pueblo cambie para que ellos estén conmigo, en comunión, en relación estrecha, íntima, conmigo. Lo que está diciendo también aquí el Señor es que este es el fin, este es el objetivo. Porque nosotros somos barro que no tenemos apariencia atractiva ninguna, pero el Señor quiere trabajar en nosotros para que nosotros tengamos una apariencia, un fin por el cual el Señor nos ha creado, que es que nosotros tengamos comunión con Él. Así que, hermano, si nosotros nos consideramos barro en las manos del Señor, no podremos ser bendecidos por Dios si discutimos con Él o tratamos de decirle a Él cómo tienen que ser hechas las cosas. Si nosotros somos barro en las manos del Señor, nuestro alfarero, nosotros no podemos decirle a Él cómo tienen que ser hechas las cosas. Es todo lo contrario. El Señor hace conforme a su perfecta voluntad en nosotros. ¿Se acuerdan de este texto de Romanos, capítulo 9, versículo 20 al 24, cuando dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Y así sigue argumentando para que nos demos cuenta, no solamente estos creyentes aquí, sino que nosotros también, leyendo este pasaje ahora, en este presente que estamos, de que nosotros no podemos estar diciéndole al Señor cómo tiene que hacer de mi vida. Yo no estoy para reivindicar al Señor que sean las cosas de acuerdo a mi propósito, a mi análisis de lo que yo pienso y de lo que yo creo, sino que tiene que ser el Señor estableciendo su voluntad, estableciendo todo lo que Él tiene preparado para bien de nuestras vidas. Hermano, esto es abandonarse al Señor, nuestro alfarero. Esto es decir, yo soy barro y necesito de la presencia del Señor para que el Señor siga haciendo su voluntad. Ahora bien, hermano, te quiero dejar claro una cosita también muy importante aquí. Yo no estoy diciendo de que el creyente sea inactivo, de que el creyente ahora no tenga que hacer nada, que nosotros somos cristianos para calentar bancos, que nosotros estamos aquí escuchando un mensaje más este domingo y que el que está aquí hablando, un servidor,
tengo la pretensión de que nos veamos el domingo que viene para volver otra vez a estar aquí sentaditos y escuchar el mensaje. Porque es lo que se está interpretando aquí, de que yo vivo para escuchar mensajes y ya está. No. Tampoco es eso. Si nosotros vamos a ver en la palabra del Señor que el cristiano se mueve, se expresa, transmite, hace, sirve, obedece. Pero hermano, lo que se nos está aquí hablando acerca del barro es de un mal que estaba haciendo el pueblo de Israel y que necesitaban entender, saber la voluntad de Dios para cambiar su mala manera de vivir. Y la única manera de cambiar es ser barro para abandonarse y para separarse del pecado y para que el Señor, el alfarero, pueda trabajar con su vida. Así que cada vez que nosotros estamos pecando, nosotros estamos haciendo lo incorrecto, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la presencia del Señor para que el Señor trabaje en nosotros y para que establezca en nosotros la santidad que nos falta a nosotros. Es para que nosotros andemos en ese camino de santidad. Es para que nosotros podamos ver las cosas a la luz de la palabra del Señor y caminemos en esta santidad que agrada al Señor. Segundo punto dentro de este que estamos hablando, Dios, el alfarero, tiene un plan para con nosotros cuando nosotros actuamos y cuando nosotros vivimos como barro en las manos del Señor, apartándonos del pecado, apartándonos de aquello que a Dios no le agrada. Hermano, tenemos que tener en cuenta que una cosa, el alfarero tiene un plan perfecto en el barro. Un alfarero coge lo que es el barro en bruto y cuando lo tiene en bruto, él sabe lo que quiere hacer y él sabe el fin de estar trabajando con ese barro, lo que va a resultar y va a ser más hermoso de lo que fue su estado inicial. Si quiere hacer un jarrón, ya él está concibiendo la idea, el alfarero aquí en la mente y sabe que de todo esto que tiene en las manos, que no tiene forma, que es bruto, que es como un trozo ahí de barro encima de la mesa, él sabe lo que va a manipular, él sabe cómo tiene que hacerlo para que el resultado, para que el objetivo sea hermoso, sea bello, no tenga nada que ver con el inicio. Hermano, me recuerdo a Miguel Ángel, este escultor, pintor, artista en todo, vamos, en toda serie. Hay una obra de la escultura, de las esculturas que él hizo, que es el Cupido. Y está como dormido ese ángel. Dice que cuando terminó esa obra, alguien se acercó de los críticos y le dijo: yo no sé cómo tú has podido hacer esta belleza. Yo no tengo ni idea cómo tú has podido, de esa piedra que te dimos, sacar esa belleza. ¿Cómo lo hiciste? Y él dijo así, muy sabiamente: yo veía un ángel dentro de esa piedra que había que liberar. Yo veía ese ángel dentro de esa piedra uniforme, sin forma, que yo tenía que liberar, que yo tenía que trabajar todo ese envoltorio para sacar ese ángel de ahí. Hermano, eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, que estamos prisioneros en nosotros mismos, en nuestras posiciones, en nuestros pensamientos, en lo que hay que hacer, en esto, y no estamos pensando en el Señor, ni cuál es la voluntad del Señor para mi vida, ni para abandonarme de lo que yo pienso, para ponerme en las manos del Señor, para que el Señor trabaje y yo sea más hermoso de lo que era antes. Hermano, se nos olvida un principio también aquí. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tendríamos que pensar, ¿realmente yo soy esta hechura suya? Yo estoy colaborando con el Señor y con la mano del Señor en mí para que yo sea lo que el Señor ve en mí en su final. ¿Yo le estoy permitiendo al Señor trabajar con mi vida? ¿Yo le estoy permitiendo al Señor que haga más y más en el día de hoy? ¿O estoy resistiéndolo? ¿Y cómo nosotros lo resistimos? Pues muy fácil, nosotros queriendo seguir haciendo lo mismo de siempre.
Hermano, la realidad es que el Señor está al lado de nosotros y quiere seguir trabajando con nosotros, como este alfarero, para que en tu vida y la mía sea, como dice también aquí, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermano, en nosotros está decir, me quiero poner encima de la mesa de trabajo del Señor, mi alfarero, o voy a seguir pataleando con el Señor, reivindicando, posicionándome, no queriendo cambiar. Hermano, no es así. Tenemos que coger el camino, que es el segundo punto. Dios está trabajando algo nuevo en ti. Y nosotros tenemos que pensar así, mira, no voy a permitírselo si yo sigo pensando de esta manera. Si yo me sigo arrinconando, si yo me sigo encerrando en mí mismo y quedándome con la llave y no queriendo salir de donde estoy. Hermanos, recordemos que nosotros somos el barro. Tenemos que seguir recordando, yo soy barro. Hermano, y este era un elemento en este tiempo que no tenía valor ninguno, era despreciado, era desechado. Pero hermano, por alguna manera, la palabra del Señor nos habla de esta manera para que nosotros entendamos también que nada va a cambiar en nuestras vidas hasta que yo no me vea muerto, sin valor ninguno, porque este es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que el Señor hace su obra en nosotros desde el momento que nosotros nos consideramos muertos y muertos a nosotros mismos. Si nosotros nos consideramos vivos y coleando, como digo, autosuficientes y alimentando nuestra autoconfianza, estamos diciendo así, Señor, tú aquí no tienes nada que hacer. Si yo lo hago todo, si todo me sale bien, si todo va bien. No, hermano, nosotros nos tenemos que considerar muertos para que el Señor haga su obra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que ser en Cristo. Hermano, y las circunstancias, aunque sean dolorosas, trabajan con cada uno de nosotros. Hermano, trabajar, el barro no es fácil. El alfarero tiene que estar ahí metiendo las manos, el alfarero tiene que estar ahí manipulando. Hermano, y todo eso es para generar un bien para aquel que va a hacer uso de aquello que termine el alfarero. Todo lo que hace el alfarero es para un bien que va a servir de utilidad para el que compre esa obra de arte. Ese vaso, ese jarrón, va a poder llenarlo de agua. Hermano, el Señor quiere cambiar y transformar nuestra vida para que nosotros seamos esta sal de la tierra, luz del mundo, para beneficio de las personas que están alrededor nuestra. Hay una historia que dice que una chica se quejaba acerca de su vida y de cómo las cosas le iban a esta mal, le iban difícil. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba tan cansada de luchar que ya decía, mira, que parecía que cuando solucionaba un problema parecía que otros más surgían. No sé si nosotros hemos tenido esa experiencia, yo creo que sí, ¿no? Que a veces cuando parece que algo va bien, después parece que se estropea otra cosa y después otra y después, en fin, esta era la situación de ella. Dice la historia que su abuela la llevó a la cocina y allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte, ¿no? Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahoria, en otra colocó huevos y en la otra colocó granos de café. La dejó hervir sin decir ninguna palabra. La chica esperó pacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su abuela. A los 20 minutos la abuela apagó el fuego, sacó la zanahoria, las colocó sobre el recipiente, sacó los huevos y los colocó en un plato, colocó también el café y lo sirvió en una taza, mirando
a su nieta le dijo: querida, ¿qué ves? ¿Qué ves? Zanahoria, huevo y café, respondió ella. Le hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo y lo rompiera. Al sacarla, la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Lógico. Luego le pidió que tomara un poco de café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. La hija le preguntó a su abuela: ¿qué significa esto, abuela? Ella le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad del agua caliente. Agua hirviendo, pero que habían reaccionado de una manera diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después del proceso llegó a ser blanda. Con facilidad se deshacía. El huevo había llegado al agua hirviendo como algo frágil, blando, pero se había vuelto por medio del agua hirviendo dura. Y los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó la abuela a la nieta. Cuando la adversidad llega a tu puerta, ¿cómo responde? ¿Cómo eres tú? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor le tocan, te vuelves débil? ¿O pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, blando, pero después de un tiempo, las pruebas, la dificultad te vuelve duro? Poseía un espíritu fluido, como este huevo, ¿verdad? Pero después de una mala experiencia o problema, te vuelves duro y no permites escuchar la palabra. Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero con espíritu y un corazón endurecido. O eres un grano de café, y aquí viene lo interesante. El café cambia en el agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su máximo esplendor de sabor. Moraleja. De corazón te deseo que intentes ser como el grano de café, dice la historia esta. Cuando las cosas no vayan bien y puedas lograr que tu alrededor mejore, recuerda, todo lo que te sucede en la vida es por alguna razón. Solo necesitas descubrir el motivo y aprender de ello. Hermanos, una vez más, recuerda que nosotros somos barro, y barro con el fin de ser precioso para alguien que necesita de ti. Dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, eres barro para que el contenido que el Señor siga poniendo en tu vida sea precioso, y sea precioso no solamente para ti, sino para las personas que beban de ti. ¿Y qué van a beber de ti? El evangelio de salvación. La bondad que nosotros vamos a dar como reflejo de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas por medio de su evangelio. Hermano, para esto nosotros vivimos, para abandonar todo aquello que nos persuade de no hacerlo, y para que nosotros vivamos para la gloria del Señor, para que nos apartemos del egoísmo, de nuestra manera de vivir, y nosotros nos rindamos delante de la presencia del Señor. Esto es lo que nos dice también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor no está diciendo, ahora no tenéis que hacer nada. No, tenemos que seguir y llevando otro yugo, pero este yugo es diferente al yugo que nosotros llevamos. Y a veces parece que hay algunos creyentes, cristianos, de que siguen cargando un yugo que ya no deben de seguir llevando. ¿Por qué? Porque somos de Cristo, y Cristo nos da un yugo, como dice aquí, que es un yugo que es fácil y ligera la carga. Llevad mi yugo, dice desde el versículo 29,
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice en el versículo 30. Y por último, Dios lo hace sobre la rueda. Bueno, y esto viene a decir, hermano, más o menos lo que estábamos hablando antes. Hermano, la rueda era algo que el alfarero le tenía que dar con el pie para que no dejara de dar vuelta. Si esa rueda se para, no puede hacer la obra que tiene que hacer. La obra que ya tiene concebido en sí mismo, en su mente. Hermano, a veces nos va a parecer que nosotros estamos sobre una rueda. Parece que estamos siempre viendo lo mismo, viendo lo mismo en nuestra vida y que nada cambia. Pero hermano, en esos momentos es más cuando nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos las cosas que no tienen finalidad, que no tienen un sentido, pero para Dios sí tiene sentido lo que está haciendo. Y a su momento nos lo va a hacer entender. Hermano, me acuerdo de José, fue a Egipto siendo esclavo, pero él jamás nunca pensó que él iba a ser gobernador. Hermano, Elías fue un hombre que huyó por el desierto y deseó morirse en cierta ocasión de la depresión que él tenía. Y luego Dios lo sacó de esa depresión espiritual y lo llevó a un ministerio más próspero. Hermano, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermano, no dejes de avanzar, no dejes de seguir mostrándote y poniéndote en las manos del Señor para que el Señor siga trabajando contigo. Hermano, ya para terminar estos últimos principios que yo quería compartir, hermano, este mensaje no te puede dejar igual. Este mensaje tenía para el pueblo de Israel la finalidad de que cambiaran, que se arrepintieran, que no siguieran instalados en el pecado. Esta es una palabra de juicio para cambiar el curso de la historia del pueblo de Israel. Esta porción de la palabra del Señor es para nosotros también en nuestros días, para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas y hagamos de nuestras vidas lo que el Señor quiere hacer. Que nosotros seamos transformados por el poder del Evangelio. Hermanos, dice en el versículo 13: por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. En la nueva versión, creo que es la versión actual, dice: este pueblo dice ser mío, pero pregunten entre las naciones y verán que ningún otro pueblo ha hecho cosas tan terribles. Hermano, que estas palabras no se tengan que decir de nosotros. Que nosotros de decir que somos cristianos, la gente diga: vaya cristiano, es lo que está diciendo aquí el texto. Vaya cristiano que dice ser este, y mira cómo se comporta. Hermanos, apartémonos del pecado, mostrando que nosotros vivimos para el Señor. Y quiero terminar con, bueno, no está aquí en la pantalla, pero lo leo. Dice: el pecado es fundamentalmente centrarse de forma exclusiva, egoísta y exclusiva en uno mismo. En el pecado no hay lugar para Dios, se vive según su propio criterio y deseo, dejando a Dios completamente al margen. Lo vuelvo a repetir. El pecado es fundamentalmente centrarse de forma egoísta y exclusiva en uno mismo. En el pecado no hay lugar para Dios. Se vive según su propio criterio y deseo, dejando a Dios completamente al margen. Hermano, que esta no sea nuestra manera de vivir. Amén. Nos ponemos en pie, terminamos en oración. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra es todo, Señor, lo que nosotros, tu pueblo, necesitamos, Señor, para vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad. De acuerdo, Señor, a tener
esta comunión, Señor, que deseamos tener contigo, Señor. Y tu palabra también nos dice que tú deseas tener con nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, espiritualmente. Estando dispuestos, Señor, a ponernos en tus manos, Señor, como barro, para que tú nos sigas trabajando, tú nos sigas transformando, tú nos sigas ayudando en nuestras flaquezas y debilidades. Porque deseamos, Señor, vivir para adorarte y para glorificarte a ti, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra nos dice que para siempre es tu misericordia. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.